Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar con el desarrollo de la clase dedicada a la temática Otros informes del contador, sindicatura societaria, prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Y los roles que al contador, en su carácter de síndico societario y auditor, les cabe en este último tema. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a hacer un breve repaso de los temas que van a estar abordados en la presente clase. Vamos a ver primero de qué se tratan los informes de revisión e informes de otros encargos de aseguramiento distintos de una auditoría o de una revisión de estados contables históricos. Vamos a ver de qué se tratan las certificaciones o los informes de certificación. Vamos a ver los informes vinculados con otros servicios relacionados, los informes especiales. Y vamos a ver respecto de los informes de revisión, los encargos de aseguramiento, las certificaciones, los servicios relacionados y los informes especiales, los distintos tipos de seguridades que a través de sus informes el contador brinda a los usuarios y a quienes lo contratan. También vamos a ver cuáles son las funciones o los roles del contador en su rol de síndico societario y cómo se combina esta función de síndico societario con la función del contador como auditor externo. Y vamos a ver las responsabilidades que al contador, en su rol de auditor externo y síndico societario, le cabe ante las normas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Comenzamos con los otros informes del contador. Allá lejos, cuando comenzamos a ver la materia, vimos que tanto a nivel de normas internacionales como a nivel de normas contables profesionales argentinas, no solamente el informe de auditoría estaba regulado, sino que la profesión reconocía que podía el contador prestar otros servicios u otros encargos distintos de una auditoría, algunos de los cuales podrían brindar, al igual que la auditoría, una seguridad razonable a los usuarios del informe del contador respecto de la materia objeto del encargo, u otros, en virtud de la índole, de la naturaleza, de los procedimientos que el auditor va a realizar, ¿sí?, podían brindarle a los usuarios ya sea una seguridad limitada, ¿sí?, o ningún tipo de seguridad. Vamos a recordar también, vamos a empezar viendo lo que desde el punto de vista de la RT 37 tenemos respecto de los encargos profesionales. Como nosotros dijimos en la clase de informes, si bien toda esta temática está tratada tanto a nivel de normas contables profesionales argentinas y a nivel de normas internacionales de auditoría o de encargo de revisión o de encargo de aseguramiento o de servicios relacionados, en la presente clase vamos a ver en su mayoría lo que representa o lo que dicen la resolución técnica 37 respecto de estos encargos. Sí es verdad que en la bibliografía de consulta que la materia sugiere que ustedes deberían leer, también se aborda esta temática desde el punto de vista de las normas internacionales. Bueno, ustedes saben muy bien que a nivel de la RT37, sabemos que esta RT37 allá lejos habíamos visto que tenía una estructura, una introducción a la norma, un propósito, donde se decían cuál era el propósito de esta norma, una serie de antecedentes normativos, por ejemplo el RT7, que era un antecedente previo al RT37. Después tenemos normas comunes a todos los servicios regulados por la RT 37, en los cuales se hacía mención o se hacía referencia a cuál era la condición básica que debería observar el contador
para prestar los servicios profesionales regulados por la RT 37. Después teníamos normas comunes para el desarrollo de cualquiera de los encargos vinculados con la RT 37. Y después teníamos normas sobre informes aplicables a todos los informes que se deriven de los encargos regulados por la RT 37. Esta segunda sección es la segunda parte o el segundo capítulo de la RT 37. Ya en un tercer capítulo empezamos a ver lo que es el encargo de auditoría. Posteriormente, en un capítulo cuarto, vemos los encargos de revisión solo reservados para estados contables de periodos intermedios. En un capítulo 5 tenemos los otros encargos de aseguramiento aplicados a información distinta a estados contables históricos. Tenemos las certificaciones y los servicios relacionados. Y por último, tenemos un glosario de términos que dijimos que es como una especie de diccionario de la terminología más usual y novedosa incluida en esta norma que es la RT 37. Volviendo ya a lo que es la auditoría, también dijimos al comienzo de la materia que como encargo de auditoría, la RT 37 distinguía 4 tipos de encargos de auditoría. Auditoría de estados contables con fines generales, auditoría de estados contables con fines específicos o preparados de acuerdo con marcos de propósitos específicos, auditoría de un solo estado contable o de un elemento cuenta o partida específica, y la auditoría de estados contables resumidos. Respecto de los encargos de revisión de estados contables de periodos intermedios, bueno, no hay mucho que decir. Sabemos que por la norma argentina es solamente aceptable para el encargo de revisión para los estados contables de periodos intermedios. ¿Y qué empresas, por ejemplo, podrían estar obligadas a presentar ante los organismos reguladores un juego de estados contables de periodos intermedios acompañados por un informe de revisión? Por ejemplo, las empresas reguladas por la Comisión Nacional de Valores, es decir, que hacen oferta pública de sus acciones o títulos de deuda, y, por ejemplo, también los bancos, que son entidades reguladas por el Banco Central de la República Argentina. Respecto de los otros encargos de aseguramiento, decíamos que estos encargos, estos trabajos del contador, podrían brindar a los usuarios de su informe una seguridad similar a la auditoría, es decir, un aseguramiento razonable, o una seguridad similar a la de la revisión, es decir, una seguridad limitada. Lo que lo diferencia tanto de una auditoría como una revisión a estos encargos de aseguramiento es la materia objeto de los mismos. Es decir, en estos encargos no podría ser objeto del trabajo un juego de estados contables, porque si se trataría de un encargo de aseguramiento razonable sobre estados contables, estaríamos hablando de una auditoría, que ya tenemos el capítulo 3 destinado a ese tipo de encargos. O si sería un encargo de aseguramiento limitado sobre estados contables, estaríamos en presencia de una revisión, capítulo 4 del RT 37. Por eso, la materia objeto de este tipo de encargo tiene que ser cualquier cosa, ¿sí?, o cualquier información, ¿sí?, que no sea un juego de estados contables, como por ejemplo podría ser el análisis del sistema de control interno de un ente, el análisis del circuito de liquidaciones de sueldo, de liquidaciones de impuestos de un ente, el análisis del proceso o el debido proceso cumplido por el ente por un determinado ente en la contratación del personal, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, tenemos los encargos de aseguramiento aplicados sobre información prospectiva, es decir, información preparada como un juego de estados contables proyectado, es decir, una proyección de información en base
a supuestos, ¿sí?, que realiza el ente sobre la mejor estimación de lo que cree que va a ser el futuro previsible. Y los otros encargos de aseguramiento sobre los controles de una organización de servicios que veremos más adelante. Por otro lado tenemos las certificaciones. Las certificaciones, bueno, es un encargo, como dijimos, bien argentino, ¿sí? Tanto como la VIC y el dulce de leche, podemos decir que la certificación es dar fe de algo. El contador ahí toma un poquito de la función de un escribano, ¿sí?, y da fe de algo que está viendo, sin emitir opinión sobre si lo que está viendo cumple con con los requisitos de integridad, es todo lo que existe, si está bien evaluado, si está bien expuesto, si, si se cumplen las cuestiones de existencia. Lo que ve el auditor ahí es la propiedad. Por ejemplo, ve si el inmueble que dice una persona que es de su propiedad, pide la escritura para ver si ese inmueble, o el informe de mí, para ver si ese inmueble realmente es de propiedad de esta persona que requiere sus servicios, ¿sí? Es decir, que da fe de algo que ve en base a una documentación que la persona interesada le provee para respaldar su manifestación, ¿sí? Y después tenemos los servicios relacionados, ¿sí?, que tal la norma los detalla como los procedimientos acordados, que ya veremos más adelante, la compilación y los otros informes especiales. Todos estos encargos, de una forma u otra, están, como dijimos, alcanzados por los distintos capítulos y las distintas secciones del RT37, tal como ustedes están viendo ahora en la diapositiva que se presenta en pantalla en este momento. Y tanto cada una de estas secciones, cada uno de estos capítulos, tiene una sección I y una sección 2I. La sección I son las normas para su desarrollo y la sección 2I, las normas para informe de cada uno de estos encargos regulados por la RT37. Como dijimos también en su momento, la RT37 tiene una relación directa o es un derivado simplificado de las normas internacionales. Todo lo que hace a la auditoría de estados contables con fines generales está tratado por la NIA, ¿sí? Las NIAs, la serie 1 a la 999, a la 800, ¿sí? Después, la NIA 800 específicamente trata sobre los estados contables, la auditoría aplicada sobre estados contables con fines específicos. La NIA 805 está tratando todo lo que se refiere a las normas internacionales o los encargos de auditoría sobre un estado, cuenta o partida específica. Y la NIA 810 trata sobre lo que es la auditoría de estados contables específicos. Es decir, que cuando hablemos de NIA, normas internacionales de auditoría, ya sea cualquiera de las normas específicas, vamos a estar viendo normas referidas a los encargos de auditoría. Cuando queremos saber normas internacionales sobre los encargos de revisión de estados contables de periodos intermedios, vamos a tener que ver las normas internacionales de encargos de revisión. Actualmente la que tenemos es la 2410, que trata este tema. La única diferencia es que a nivel de normas internacionales, lo cual no fue adoptado por la Argentina, se permite la revisión de estados contables anuales. Después tenemos las normas internacionales de encargos de aseguramiento. La 3000 está destinada a los encargos de aseguramiento en general. La 3400, los encargos de aseguramiento sobre información prospectiva. Y los
encargos de aseguramiento sobre los controles de una organización de servicio, la norma internacional de encargo de aseguramiento 3402. Las certificaciones no están previstas por las normas internacionales, como dijimos anteriormente. Entonces pasamos a los servicios relacionados. Tenemos las normas internacionales sobre servicios relacionados, las 4400, los encargos de procedimientos acordados, y la 4410, la de norma internacional de servicios relacionados de encargos de compilación. Bien, a su vez recuerden ustedes que las normas internacionales de auditoría fueron adoptadas por la Resolución Técnica 32, las normas internacionales de encargos de revisión por la Resolución Técnica 33, las normas internacionales de encargos de aseguramiento y de servicios relacionados por la Resolución Técnica 35, y como manto protector de todo este esquema normativo están las normas del Código de Ética adoptadas por la Código de Ética Internacional adoptadas por la profesión argentina a través de la Resolución Técnica 34. Bien. Volviendo a la RT 37, ¿se acuerdan que cuando hablamos del capítulo 2 de esta norma, decíamos que tenía 3 secciones? La condición básica para que el contador ejecute cada uno de los encargos previstos por la RT 37 y que hacía referencia a las condiciones de independencia que debería observar el profesional en ciencia económica para prestar estos servicios previstos por la RT 37, y que el único profesional autorizado en ciencias económicas autorizado para prestar estos servicios regulados por la RT 37 era el contador público. Respecto de las normas para el desarrollo del encargo, de cualquiera de los encargos de la RT 37, el capítulo segundo, sección B, trata cuestiones como, por ejemplo, el plazo de conservación de los papeles de trabajo, que dice que al respecto que es el que fijen las normas legales, o por 10 años el que fuera mayor. Y después también trataban normas sobre cuando el contador, en el afán de poder cumplir con el encargo profesional que le ha sido requerido, tiene que recurrir a la utilización del trabajo de algún experto en algunas de las materias vinculadas al encargo que está cumpliendo. Y por otro lado tenemos las normas sobre informe, es decir, normas alcanzadas por todo o que tienen alcance para cualquiera de los informes que se deriven de los encargos profesionales regulados por la RT 37, entre los cuales podemos destacar, ¿sí?, la posibilidad de incluir en dichos informes cláusulas de restricción a la distribución del informe para evitar malas interpretaciones por parte de los usuarios del informe del contador. Bien, bueno, vamos a hacer rápidamente un repaso. No es el fin, obviamente, de la materia. Nuestra materia se llama auditoría, pero vamos a hacer un rápido repaso de qué comprende cada uno de estos encargos previstos por la RT 37. Sabemos que en el capítulo tercero, sección A, habla de los estados contables con fines generales. Señores, no hay nada más que decir respecto de esto. Es lo que vimos en la materia. Toda nuestra materia, hasta el día de hoy, ha sido cómo se lleva a cabo un encargo de auditoría sobre estados contables para fines generales. Lo que vieron es aplicable a las capítulo 3, sección A de la RT 37. Ahora bien, hay variantes de ese servicio de auditoría, dados o generadas por el objeto
o lo que pueda ser objeto de este encargo de auditoría. Por ejemplo, si el ente, en lugar de darte para auditar estados contables con fines generales o preparados de acuerdo con un marco de información para fines generales, te da o te contrata para hacer una auditoría de estados contables preparados de acuerdo con un marco de información para fines específicos, ya no tenéis que aplicar el capítulo tercero, sección A, sino el capítulo tercero, sección B. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el encargo de auditoría en ambos casos? Exactamente igual a lo que vimos en toda la materia. Lo que acá el contador debería hacer es diferenciar si está en presencia de un encargo de auditoría sobre estados contables con fines generales o un encargo de auditoría para prestarse sobre estados contables con fines específicos. Y la diferencia es, entonces, ¿qué se entiende por un marco de información para fines generales o un marco de información para fines específicos? Bueno, sabemos que a nivel de normas internacionales esta temática está tratada por la NIA 800 básicamente le vamos a decir que los marcos contables con fines generales, ejemplo de los mismos, podemos citar las normas contables profesionales argentinas, las normas internacionales de información financiera, las NIC, y por ejemplo, los US GAAP, que son las normas de contabilidad aplicada, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿sí? Serían tres tipos o ejemplos de tres tipos de normas contables para fines generales. Ahora bien, si los estados contables están preparados de acuerdo con estos tres tipos de normas contables, o este tipo de información, de acuerdo con estos tres tipos de marcos de información contable, son estados contables con fines generales. Y una auditoría ejecutada sobre ese tipo de estados contables debería realizarse o ejecutarse de acuerdo con el capítulo tercero, sección A de la RT 37. Ahora, ¿qué son estados contables preparados de acuerdo con un marco de información para fines específicos con propósitos específicos? Bueno, ¿cuáles son ejemplos de marcos contables diferentes a los generales? Por ejemplo, bases de contabilización según normas fiscales que en ciertas jurisdicciones pueden acompañar una declaración jurada de impuestos, como por ejemplo que la FIP te obliga a presentar un juego de estados contables no ajustado por inflación, ¿sí? Y lo cual se apartaría del marco de fines generales que sí permite el ajuste por inflación. Por ejemplo, preparar estados contables de acuerdo con un sistema de base del percibido, es decir, base de cobros y pagos. Por ejemplo, el que se utiliza para la preparación de los estados de flujo de fondos preparados a solicitud de los acreedores. Estados o informes preparados sobre la base de normas particulares establecidas por organismos reguladores distintos de los previstos por las normas generales que esos mismos reguladores requieren usualmente para los estados financieros de uso general. Por ejemplo, que un organismo regulador establezca que un ente que actúa bajo su órbita utilice para amortizar sus bienes de uso un sistema de amortizaciones aceleradas, ¿sí? Es decir, sistemas de amortizaciones que no respetan los usos y costumbres que se conocen, ¿sí? O informes contables basados en el cumplimiento de cláusulas de un contrato, tales como los acuerdos requeridos para las emisiones de bonos u obligaciones negociables, o sencillamente un contrato de préstamo bancario. Las demás cuestiones que ustedes deberían tener en cuenta respecto de este encargo, como por ejemplo cómo se lo lleva a cabo, la aceptación del encargo, el informe que va a emitir el contador, podrían ustedes verla de la RT 37 o del libro recomendado por la materia, que es el compendio de auditoría o el auditoría conceptos y métodos que estamos utilizando este año.
Estos encargos de auditoría aplicados sobre estados contables con fines específicos no estaban previstos en las normas de auditoría que existían anteriores a la ley 37, es decir, son novedosos a partir de la aprobación de la RT 37. Como así también los estados contables aplicados sobre la auditoría aplicada sobre un estado contable o un elemento, cuenta o partida específico de los dichos estados contables, ¿sí? Cuando hablamos de un solo estado contable, puede ser cualquiera de los estados contables básicos, sus anexos o la información complementaria. Un elemento de los estados contables significa un elemento, cuenta o partida específica de dicho estado contable. Por ejemplo, de la auditoría del rubro caja de los estados contables. Los estados contables de los cuales surge o los cuales se podría aplicar esta auditoría o de los cuales surge el elemento, cuenta o partida específico sobre los cuales se aplica este encargo de auditoría, podrían ser preparados de acuerdo con un marco de información para fines generales que permite presentación razonable o opinar sobre presentación razonable, o con fines específicos que, como dijimos en clase anterior, solamente le permite al auditor opinar sobre la presentación de acuerdo con el marco de cumplimiento requerido. Si el contador no ha auditado el conjunto completo de los estados contables de la entidad, determinará si es factible llevar a cabo este encargo de auditoría sobre un estado contable, un elemento, cuenta o partida específico de dichos estados contables. Y si auditó los estados contables de la entidad, expresará una opinión por separado para cada encargo. Ejemplos entonces de materia objeto de este encargo puede ser el estado de situación patrimonial, las ventas por exportación, el saldo de la cuenta proveedores, etc. Por otro lado tenemos la auditoría de estados contables resumidos. ¿Qué es un estado contable resumido? Se refiere a información contable histórica derivada de los estados contables completos, pero que contiene menos detalles que los mismos. Es decir, un resumen con menor grado de desagregación que parta de los estados contables completos. Lo que aquí va a opinar el contador es si el resumen, que es objeto del encargo, es adecuado o no, o los estados contables objeto del encargo son un resumen adecuado o no de los estados contables completos. Es decir, si la empresa resumió razonablemente la información que se presenta y que es objeto del encargo en base a los estados contables completos de los cuales surge esa información. Es decir, opina el contador en este caso respecto de la calidad del resumen preparado por la entidad. Y aquí la norma lo que te dice es que el contador únicamente aceptará este encargo de auditoría sobre estados contables resumidos cuando haya sido contratado para realizar la auditoría de los estados contables completos. Revisión de estados contables de periodos intermedios. Explícita claramente qué no incluye una revisión, ¿sí? Sabemos claramente que una revisión de estados contables es un encargo de auditoría, es un encargo profesional de menor alcance que una auditoría. Si la auditoría no provee una seguridad total, sino una seguridad razonable, la revisión tiene que proveer un aseguramiento aún menor. En este caso, una seguridad limitada. Una seguridad limitada. ¿Y qué es lo que la transforma en este caso en un encargo de aseguramiento limitado y no razonable? Bueno, lo que la transforma en este tipo de encargo es, por ejemplo, la naturaleza de los procedimientos que realiza el contador. ¿Sí? Claramente lo que podemos decir, ¿qué dice la RT 37? Dice,
¿Cuáles son los procedimientos que no deberían realizarse en el marco de un encargo de revisión? Y dice, bueno, prueba de las registraciones contables mediante inspección, observación y confirmación, ¿sí? Es decir, no tenés que hacer, no te obligás a hacer un inventario, no te obligás a hacer una confirmación de saldo. El hecho de no estar obligado a hacer estos procedimientos ya habla de un trabajo de menor alcance, de menor calidad quizás. Por lo tanto, no se puede emitir una opinión, sí se puede emitir una conclusión. Bueno, en una revisión se parte de la premisa que el contador no emitirá opinión sobre los estados financieros o contables revisados. El hecho de denegar la opinión, entonces, es la consecuencia del menor alcance del examen. ¿Está claro? Este alcance consiste básicamente en aplicar procedimientos de evaluación de riesgo, indagaciones orales y procedimientos analíticos y excluir, salvo excepciones, otros procedimientos sustantivos tales como la inspección ocular, la obtención de confirmaciones de terceros, los cotejos de registros contables con comprobante, etc. Y la RT 37 en particular menciona los siguientes procedimientos usuales para una revisión de estados contables de periodos intermedios. Por ejemplo, cotejo de los estados contables con los registros, comprobaciones matemáticas, revisiones conceptuales, comprobaciones globales de razonabilidad, revisión comparativa de los estados contables en su relación con los del último cierre del ejercicio, con los de periodos intermedios anteriores y con los de periodos intermedios similares de ejercicios anteriores. Lectura de actas de asamblea de directorio o equivalente. Preguntas a funcionarios del ente al que corresponden los estados contables objeto de la revisión, acerca de aspectos importantes que pudieran afectar a la información contenida en los mismos, es decir, recurrir a la indagación. Obtención de una confirmación escrita de la dirección, en este caso la confirmación, la carta de manifestaciones de la dirección también es requerida, ¿sí?, en el caso de una revisión. No obstante las restricciones de alcance señaladas, en una revisión el contador tiene que cumplir con los pasos de planeación preliminar, en particular, lograr el conocimiento del ente, la comprensión del ambiente de control y el proceso contable, incluida la tecnología de la información utilizada y, en su caso particular, la determinación de la importancia relativa planeada. Bueno, también la RT 37 hace mención de qué hacer en los casos que el contador, porque en la revisión no se puede hablar de auditor porque no estamos auditando sino revisando, toma conocimiento de la existencia de incertidumbres acerca de la capacidad del ente para continuar como empresa en funcionamiento. Y cómo se utilizan en este caso los párrafos de énfasis o conclusión con salvedad o adversa. Acá fíjense que se hace presente el término conclusión. El contador no va a emitir opinión, va a emitir conclusión, la cual puede ser conclusión favorable sin salvedades, conclusión con salvedades, conclusión adversa o abstención de conclusión. Por otra parte, tiene aquí la RT 37 todas las normas que respecto a la emisión del informe el contador debe observar, como así también lo vinculado con los distintos tipos de presentación de información comparativa cuando se trate de estados contables de periodos intermedios. La conclusión, no opinión, sino conclusión, se va a elaborar sobre una base negativa, ¿sí? Y un ejemplo de conclusión sin salvedades sobre base negativa sería lo siguiente. Sobre la base de nuestra revisión, nada llamó nuestra atención que nos hiciera pensar que los estados contables adjuntos de ABCD
correspondientes al periodo de tantos meses finalizado en tal fecha no están presentados en forma razonable en todos sus aspectos significativos de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas. ¿Sí? Es decir, que en este caso el contador no dice que no habla de que concluye sobre que presentan o que no hay ningún tipo de desviación significativa, sino que en base a la tarea realizada, nada llamó la atención de que existieran desviaciones significativas, lo cual no implica otorgar una seguridad razonable de que esto fuera así. Bien. Respecto de los otros encargos de aseguramiento distintos de una auditoría o revisión de información financiera histórica, recuerden que esto estaba en el capítulo 5 del RT 37 y a su vez tenía tres secciones, la sección A, la sección B y la sección C. En la sección A habla de los otros encargos de aseguramiento en general. ¿Qué dice? El objetivo es expresar una conclusión. También hablamos de conclusión. Por más que se pueda brindar sobre este encargo una seguridad razonable, dejando reservada la opinión únicamente a la auditoría. Entonces, el objetivo es expresar una conclusión con el fin de incrementar el grado de confianza de los usuarios acerca de la materia objeto del encargo. Puede tratarse, en función de cómo se suministre la información a analizar, de un encargo basado en una información o una afirmación o de un encargo de informe directo. Por ejemplo, un encargo basado en una afirmación es que la gerencia diga: nuestro sistema de control interno funciona perfectamente o funciona correctamente. Entonces, el auditor o el contador, en este caso, que toma este encargo, debe ver si la afirmación presentada por la dirección del ente en un informe que diga que su sistema de control interno funciona debidamente es cierta. Va a trabajar buscando probar esa afirmación de la dirección. Distinto es que la dirección lo contrate al contador para que le brinde evidencia sobre cómo funciona el sistema de control interno del ente. Ahí le deja librado al contador la posibilidad de definir si está bien o está mal. ¿Sí? O sea, que no sabe cómo funciona el sistema de control interno. Le está pidiendo al contador que concluya sobre el funcionamiento de dicho sistema de control interno. Como dijimos, en función del nivel de aseguramiento que provea el encargo a sus usuarios, podemos tener un encargo de aseguramiento razonable o un encargo de aseguramiento limitado. ¿Qué va a estar dado en si es razonable o limitado? La naturaleza, alcance de los procedimientos de auditoría que en el marco de este tipo de encargo se aplique. Recuerden que es muy parecido a una auditoría o una revisión. Lo que los diferencia estos encargos de aseguramiento de una auditoría o una revisión es justamente la materia que es objeto de los mismos. No puede ser un juego de estado contables, históricos. Y al realizar este tipo de encargo, el contador debe evitar el uso de expresiones tales como auditoría o revisión en su informe, pues podría llevar a los usuarios a confusiones respecto de qué es lo que se está trabajando, o qué es lo que se está revisando, o qué es lo que se está analizando. Bueno, como dijimos en situaciones anteriores, las normas para la emisión de este tipo, de los informes derivados de este tipo de encargos, las pueden ustedes consultar ya sea en la bibliografía de la materia, auditoría, conceptos y métodos, si quieren irse un poquito para atrás, el compendio de auditoría, o yo les recomiendo directamente la RT 37 por una cuestión de extensiones y de tiempos. Ejemplos de materia que puede ser objeto de este tipo de encargo: la confiabilidad del sistema de control interno del ente, el cumplimiento de presupuesto, los reclamos a compañías aseguradoras, la estructura de costos de producción, la responsabilidad social empresaria o, por ejemplo, el encargo de asesoramiento sobre el balance social,
y los indicadores de rendimiento, productividad, reclamos, etc. También se puede prestar un encargo de aseguramiento sobre información prospectiva. Este tipo de encargo tiene como objetivo que el contador emita un informe sobre la información contable prospectiva preparada sobre la base de supuestos acerca de hechos futuros y posibles acciones de la dirección. El contador deberá reunir elementos de juicio válidos y suficientes para concluir si los supuestos utilizados para la preparación de la información no son irrazonables o, en el caso de proyecciones, si los supuestos hipotéticos son congruentes con el propósito de la información. Si la información contable prospectiva está correctamente preparada y presentada, aclarando si se trata de pronósticos o proyecciones. Un pronóstico significa información preparada sobre la base de supuestos que la gerencia espera que se cumplan y acciones que la administración espera tomar a la fecha de preparación de la información proyectada. Por ejemplo, son supuestos de la mejor estimación. Y una proyección significa información financiera prospectiva preparada sobre la base de supuestos hipotéticos y acciones futuras de la gerencia que no necesariamente se espera que ocurran, tal como cuando una entidad comienza sus actividades, o una mezcla entre supuestos de mejor estimación y supuestos hipotéticos. También el contador lo que va a ver es si la información contable prospectiva está preparada de conformidad con los estados contables históricos y se aplicaron principios contables apropiados, y si el contador en general no estará en condiciones de expresar una conclusión sobre si se alcanzarán los resultados presentados en la información contable prospectiva, porque claro, sería como mirar la bola de cristal. El contador no puede decir si cree que se van a dar los resultados que dice la información prospectiva. Lo que va a ver es si las bases para la preparación son razonables, si está debidamente presentada de acuerdo con normas, incluyendo una clara identificación acerca de si la información objeto del encargo son supuestos de mejor estimación, ¿sí? O sea, un pronóstico, o premisas hipotéticas, una proyección. Y los informes sobre las organizaciones de controles, ¿sí? El objetivo en este caso del contador es emitir un informe sobre los controles vigentes en una organización de servicios que se presumen razonables o relevantes, para el control interno de las organizaciones usuarias de estos servicios, en cuanto se relacionan significativamente con la preparación de esa información contable. Como sería el caso que, por ejemplo, un banco lo contrate a un contador para que le emita una opinión respecto a los procesos y la información que se deriva de el uso que los clientes del banco hacen de los cajeros de la red Baneco y de la red Link, ¿sí? Es decir, usted sabe muy bien que muchas operaciones que tienen impacto en la contabilidad de los bancos se canalizan a través de los cajeros automáticos, manejados por la red Baneco o la red Link, depende de cuál red elija el banco para trabajar. Bueno, el banco lo que quiere saber es cómo funcionan estas redes que manejan los cajeros automáticos y para tener confiabilidad sobre la información que se genera a partir de los mismos. Entonces puede contratar al contador para que opine sobre la calidad de la información que se genera a través de esta organización de servicios, que es la red Baneco, la red Link, y el impacto que la información que se genera a través de los cajeros podría tener en la información que prepara la organización usuaria, llámese los bancos. El informe que emita el contador será utilizado por las organizaciones usuarias, por ejemplo los bancos, de tales servicios, y por sus auditores. Ahí la resolución técnica 37 presenta dos tipos de informes.
el informe tipo 1 y el informe tipo 2. El informe tipo 1 es el informe sobre la descripción y el diseño de los controles de una organización de servicios. Y el informe tipo 2 es el informe sobre la descripción, diseño y eficacia operativa de los controles de una organización de servicios, ¿sí? Acá vemos que la gran diferencia es ver, no tanto solamente entre el 1 y el 2, ¿sí? Es ver no tanto el diseño, sino también el funcionamiento que tiene el sistema de control interno utilizado por la organización de servicios y que a fin de que esta organización de servicios garantice la calidad de la información que a través de ellas se genera para las organizaciones usuarias de los servicios que prestan estas organizaciones. Bien. Vamos a pasar a las certificaciones. Las certificaciones son encargos que se aplican a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales a través de la constatación con los registros contables y otra documentación de respaldo y sin que las manifestaciones del contador al respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se certifica. Es decir, que la certificación es muy parecida al trabajo que realiza el escribano. Ahí el contador lo que hace es tomar un poquito la función que presta un escribano y que consiste básicamente en dar fe de algo que está viendo, ¿sí? Que no implica que lo que está viendo sea todo. Por ejemplo, en manifestación de ingresos de una determinada persona, ¿sí? La persona está le trae los recibos de sueldo de la Contraloría General de la provincia de Catamarca. El contador va a decir, de acuerdo a la documentación que me está poniendo a disposición, esta persona gana en un año en la Contraloría General de Catamarca tantos pesos, lo cual no implica que esos sean todos sus ingresos, ¿sí? Para ese tipo de análisis hace falta un encargo que provea una seguridad, que provea una evidencia respecto de la integridad, llamado un encargo de auditoría. Aquí estamos en presencia de una certificación, dar fe de algo. Acá el contador dice, mira, de acuerdo a los recibos de sueldo, esta persona gana tantos pesos en la Contraloría General de la provincia, ¿sí? Lo cual implica que esos sean todos sus ingresos. O le trae un estado de cuenta corriente de un cliente, una empresa. Hacer una certificación de este estado de cuenta corriente. En ese estado de cuenta corriente va a haber facturas, nota de crédito, nota de débito y recibo. El contador va a decir, dame los comprobantes reparatorios de estos movimientos, lo cual implica que lo que el contador va a hacer es dar fe de que los movimientos que dicen en ese estado de cuenta surjan de comprobantes válidos, lo cual implica que sean todos los movimientos y que ese registro no tenga adulteraciones, aunque se presume y es responsabilidad de quien le provee la información al contador que esa información sea auténtica. Y eso se deja claramente asentado en el informe de certificación. Lo que está clarito acá, que el contador no emite ni una opinión, ni una conclusión, porque no provee ningún tipo de seguridad, ni razonable ni limitada. Lo que el contador emite es una manifestación, ¿sí? Acuérdense que la opinión queda reservada para la auditoría, la conclusión queda reservada para la revisión de estados contables de periodos intermedios o, por ejemplo, para los encargos de aseguramiento en general, los encargos de aseguramiento sobre información contable prospectiva, etc. En el caso de la certificación estamos en presencia
de un informe a través del cual el contador va a emitir una manifestación. Y debe dejar bien claro en su informe que no estamos en presencia de ningún tipo de auditoría ni revisión. Una cuestión más que diferencia la certificación de la auditoría es que para reunir los elementos de juicio válidos y suficientes, el contador no podrá trabajar sobre bases selectivas, debiendo en todos los casos examinar la totalidad de la población sobre la que se emitirá una manifestación. Y ejemplos de trabajos que pueden ser objeto de una certificación: la transcripción de los estados contables en libros rubricados, llámese certificación literal; dar una certificación sobre el quórum de asambleas, el saldo de una cuenta según libros, un asiento contable, las cuentas utilizadas y el monto registrado, y como dijimos, los ingresos personales de un individuo, la manifestación de bienes, etc. Bien, pasemos al capítulo séptimo, los servicios relacionados. Al igual que las certificaciones, no se provee ningún tipo de seguridad a través de los mismos. El contador presta estos servicios y emite una manifestación. La RT 37 diferencia tres tipos de servicios relacionados. Los procedimientos convenidos. En este caso, el contador lleva a cabo procedimientos que son de naturaleza de una auditoría, pero son los procedimientos que ha convenido tanto el contador con el ente y los terceros. Por ejemplo, que lo contraten al contador para que realice el arqueo de todas las cajas de la línea de cajas de un supermercado. El contador hace el arqueo, entrega los resultados y quien los debe evaluar es la empresa. O al contador lo contratan para que realice una circularización de saldo de clientes. Hace la circularización, entrega los resultados y la empresa los evalúa. El contador emite un informe sobre los hallazgos de los procedimientos aplicados, no emite ninguna seguridad al respecto. A este informe solamente podrán acceder las partes que han solicitado la tarea. Tengamos en cuenta una cosa: al contador lo contratan para que preste un determinado servicio, realiza un determinado procedimiento de una naturaleza con un alcance y una oportunidad que definen tanto el contador como quien lo contrató al contador. Si, por ejemplo, lo contratan al contador para que realice un arqueo sorpresivo, hasta el contratante le dice que el arqueo tiene que ser sorpresivo, es decir, que la definición de la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos no queda a juicio a criterio del contador, sino surge de los términos del acuerdo del cual a través del cual se realiza este procedimiento acordado. Eso es lo que también lo diferencia de una auditoría. ¿Está claro? Acá el contador aplica un procedimiento para el cual se lo ha contratado en la oportunidad para la cual se lo ha aportado y con la extensión para la cual se lo ha contratado. Y entrega los hallazgos a través de su informe. Y en su informe, el contador deberá incluir una declaración de que los procedimientos realizados no constituyen ni una auditoría ni una revisión. Y otra materia objeto de este tipo de encargo de procedimientos convenidos podría ser el due diligence, o es el informe cuando se lo contrata al contador para que, por ejemplo, realice un informe de cumplimiento sobre cómo el ente cumple con sus normas legales, o el due diligence para impositivo, el due diligence laboral, el due diligence cuando el contador se lo contrata para que, por ejemplo, realice la evaluación de que el ente o el grado en que el ente da cumplimiento a una determinada norma de
prevención de la contaminación medioambiental, etc. Ver la situación del contador, tiene la norma, determina los desvíos o los hallazgos, entrega su informe y el ente quien debe evaluar qué va a hacer con los hallazgos informados por el contador. La compilación. Acá el contador deja de lado su pericia como auditor y toma de lado su pericia o su conocimiento experto en materia de contabilidad con el fin de reunir, clasificar y resumir información contable. Es decir, sintetiza la información detallada en un balance de sumas y saldos y la transforma en información concisa, manejable y comprensible, llamado un juego de estados contables, sin necesidad de, por ejemplo, verificar si las informaciones sobre los saldos que contiene dicho balance de sumas y saldos son correctos. Es decir, que este trabajo consiste, a partir de un balance de sumas y saldos, darle el formato de un juego de estados contables conforme norma, sin emitir opinión, ni manifestación, ni conclusión sobre la razonabilidad de los saldos que incluye dicho balance de saldo. Los procedimientos utilizados no permiten al contador expresar ninguna seguridad sobre la información contable que tiene ese balance de saldo, por lo que el contador deberá incluir en su informe una declaración que exprese que no ha llevado a cabo ni una auditoría ni una revisión. El contador no está obligado a realizar a la dirección consultas para evaluar la razonabilidad y confiabilidad de la información suministrada, examinar controles internos, verificar cualquier tipo de cuestión o solicitar cualquier tipo de explicación. Si la información recibida de la dirección es incorrecta, o sea, a simple vista para el contador surge que es incorrecta, incompleta o insatisfactoria, el auditor o el contador deberá pedir la información adicional, ¿sí? Si la dirección deniega o se niega a dar esa información adicional, el contador deberá evaluar su retiro o expresar que existen incorrecciones significativas evidentes, señalándolas expresamente. Este informe de compilación, este encargo de compilación que consiste en, a partir de un juego, de un balance de sumas y saldos, armar un juego de estados contables, según lo que dice la RT 37, basado también en lo que dice la norma internacional de servicios relacionados, que se toma como base para la redacción del RT 37, el contador que es contratado para un encargo de compilación de estados contables debería emitir un informe llamado informe de compilación, donde dice que ha sido contratado para compilar los estados contables, pero que no realizan una auditoría ni una revisión. De todas formas, si el contador en el trabajo de compilación determina que existe incongruencias en la información, obviamente que no las, pero que esas que surgen a simple vista, obviamente que no las puede dejar pasar. Tiene que informar al ente. Y si el ente no toma las medidas que corresponden, el contador podría retirarse del encargo. Como por ejemplo, que esté en la cuenta renta de inmuebles y no esté los inmuebles que generan la renta. Eso es una incongruencia que surge a simple vista. Bien. Modelo de informe de compilación, vean en la RT 37 cómo se redacta y ya vamos a ver los modelos de informe de revisión, de encargo de aseguramiento distintas de una auditoría o una revisión de información contable histórica, certificaciones y servicios relacionados, donde se pueden ver los modelos de estos informes. Así como para los modelos de informe de auditoría existe el informe 12 de licencia, el licencia también nos da una información, ¿sí? Un documento para ver modelos de informe para todos aquellos encargos que no sean auditoría de estados contables con fines generales. Es decir que también vamos a ver una información, un documento o una normativa adicional a la RT 37 que nos provee modelos de estos encargos que no son auditoría de estados contables con fines generales. Y en otros informes especiales, la última sección del RT 37, que está en el capítulo séptimo,
son informes especiales que no incluidos en el capítulo quinto, no brindan ningún tipo de seguridad. El contador, al no brindar ningún tipo de seguridad, emite una manifestación que no tiene propósito de incrementar la seguridad ni brindar ningún tipo de aseguramiento a los presuntos usuarios, y lo que podría ser o queda comprendido como materia de este tipo de encargos podría ser los informes especiales requeridos por el Banco Central de la República Argentina, el informe de precalificación requerido por la Inspección General de Justicia, o por ejemplo el informe especial que pide el registro público cuando una empresa quiere abandonar el sistema de rúbrica en papel y pasar a un sistema de rúbrica de libros óptica. Como les decía, modelos de informe para encargos de aseguramiento distintos de una auditoría o una revisión de estados contables históricos. Revisión de estados contables de periodos intermedios. Escuchen bien esto. Certificación. Modelos de informe para encargos de servicios relacionados. Y modelos de informe para auditoría de estados contables con propósitos específicos. Auditoría de un estado contable, de un elemento cuenta o partida específico, y auditoría de estados contables resumidos, podemos encontrar en el informe 13 del CENSIA, modelos de informes diversos en el marco del RT 37, y en el informe 15 del CENSIA, caracterización de otros servicios relacionados que implican la emisión de informes especiales incluidos en el capítulo séptimo, sección C de la RT 35.